apretar el botón de encendido, ¿sí? Y de esa manera empieza una cadena de procesos que se van a ir ejecutando. La carga del DOS, la carga del sistema operativo, la actualización de fecha y hora, la disponibilidad y visibilidad de los iconos de todos los programas de inicio que tengo en mi escritorio. Simplemente con un botón de encendido, ¿sí?, que presioné como usuario, yo decidí que esa computadora arranque, que encienda. Entonces, de esta manera vemos que el modo usuario es el primer modo que se produce y que inicia, ¿sí?, la ejecución de varios procesos. Entonces, en común, ustedes van viendo que en las varias estructuras de los sistemas operativos se produce eso, esa distinción entre usuario y sistema operativo. También, ¿qué otra cosa en común van teniendo estas estructuras? El hecho de que hace la distinción especial de los periféricos de entrada-salida, de los dispositivos. ¿Por qué? Porque estos tipos de dispositivos, los periféricos, ¿sí?, son como elementos externos de la computadora, ¿sí? La parte central de la computadora es precisamente la unidad central de procesamiento, ¿sí? Es el corazón de la computadora. Después, todos los periféricos que se agregan a la misma pueden estar o no, pero no forma parte fundamental, obligatoria, para que esa computadora funcione. Yo puedo tener teclado o no, puedo tener un mouse, no es necesario que lo tenga, el tema de los parlantes, de los auriculares también. Pero si se conectan, es decir, si se agregan a esa computadora, ahí sí el sistema operativo tiene obligación de reconocerlos como tal, de que chequear en todo momento, ¿sí?, que esos dispositivos estén disponibles, que los drivers, los instaladores de cada uno esté actualizado, de cuáles son los procesos que están utilizando dichos periféricos, cuándo los van a liberar. Entonces, por eso es como que se hace una mención y una distinción especial en todas estas estructuras de sistemas operativos, porque son elementos externos a la computadora y que en el sentido de que el sistema operativo los detecte, tiene esa obligación de chequearlos y esa constante de ver si están funcionando bien, si están actualizados y demás. Eso es otra cuestión que se va repitiendo en todas estas estructuras de sistemas operativos. Nosotros habíamos quedado con la estructura para empezar a ver de orientados a objetos. Quizás el término sí les empiece a sonar familiar, ¿sí? Mucho tiene que ver con la programación, ¿sí? Ustedes están empezando a programar, creo, en orientado a objetos, ¿verdad? Sí, profe, estamos usando C#. Bien. Y ese tipo de programación, ¿qué distinguen ustedes? ¿Qué tiene de distinto a la manera en que ustedes venían programando? Que está orientado a objetos, a clases, perdón. Ajá, bien. Es decir, que ya todos los elementos que forman parte de ese programa, de ese sistema, los identifican como tipos de objetos. Si ustedes, por ejemplo, hacen un sistema de inscripción de alumnos, un objeto será alumnos, otro objeto será materias, otro objeto será carreras. ¿Por qué? Porque cada tipo de objetos tiene un campo que lo identifica del otro, ¿sí? Dentro del sistema no va a ser lo mismo un alumno que una materia o una materia que una carrera. En este sentido, la estructura orientada a objetos de un sistema operativo también va a funcionar de la misma manera. Cada tipo de gestión que tiene el sistema operativo se va a manejar de una manera distinta. ¿Se acuerdan de aquellas funciones que nosotros habíamos visto del sistema operativo
en la cual hacía mención a por ejemplo, la gestión de las aplicaciones, la gestión de la memoria RAM, la gestión del uso del procesador. Bueno, ahora en esta estructura orientada a objetos ya se distingue y se cataloga de manera distinta cada tipo de gestión que realiza el sistema operativo. Por eso ustedes verán acá en el diagrama, sí, ese no es, el de gestión de objetos, en donde se cataloga de distinta manera las gestiones del sistema operativo. Entonces, el nodo principal, por ejemplo, el objeto, sería gestión de objetos, ¿sí? Que está gestionando distintas cosas el sistema operativo. ¿Y cuáles van a ser esas cosas? Bueno, por ejemplo, serán las gestiones de los procesos, ¿sí? En donde ya habíamos mencionado varias veces en que el sistema operativo, una de las funciones principales es la del multiprocesamiento, la de la multitarea, donde varios procesos se van a ejecutar al mismo tiempo. Entonces, como estamos hablando de que tiene que administrar varias cosas al mismo tiempo y encima, además, tiene que chequear de que cada proceso se esté ejecutando de manera correcta. Entonces, eso va a requerir una gestión especial, la gestión de los procesos. Y ustedes ven que para cada tipo de objetos también existe como una estructura, como una lista que se llama. Sería como una fila, ¿sí? En donde los procesos se sitúan unos atrás de otros y se van aplicando distintos algoritmos para ver o decidir qué proceso de todos aquellos que se tienen que ejecutar se va a ejecutar primero y luego cuál va a ser el siguiente. En esta manera se organizan y se gestionan, por ejemplo, los procesos, que siempre vamos a mencionar, siempre vamos a hablar de varios procesos que se ejecutan al mismo tiempo. Después estará la parte de la gestión de la memoria, ¿sí? Sabemos que la memoria principal es uno de los principales recursos que tiene el proceso para ejecutarse, ¿sí? Ustedes a esta altura ya tienen que saber que el proceso utiliza dos recursos fundamentales. Por un lado, el uso de la memoria RAM, qué porción de memoria RAM le va a tener asignado ese proceso para ejecutarse, y por el otro lado, qué tiempo de uso va a tener ese proceso para utilizar el procesador, para que el procesador ejecute ese proceso. Entonces, en ese sentido, si el sistema operativo gestiona la memoria RAM, ¿qué memoria RAM tiene disponible para los procesos que siguen? ¿Qué tamaño de memoria RAM está siendo utilizado por los procesos? ¿Sí? Chequear y registrar también cuando un proceso finaliza su procesamiento, qué cantidad es devuelta a sistema operativo, ¿sí? Porque sabemos que así como un proceso recibe memoria cuando está por procesarse, ¿sí? Cuando empieza su procesamiento, al mismo tiempo también cuando finaliza ese procesamiento devuelve esa porción de memoria que había recibido. Entonces también en esta gestión va registrando el sistema operativo qué cantidad de memoria se va sumando. Después estará la gestión de entradas-salidas. Otra vez aquí hace una distinción especial, como les había mencionado, a los periféricos de entradas-salidas. Se tratan siempre de dispositivos externos que el sistema operativo tiene que chequear en todo momento cuáles son y si están disponibles y en qué estado. Y después estará la gestión de la información. Ya habíamos mencionado varias veces que los sistemas operativos, aparte del gran volumen de información de archivos que manejan, también tiene que administrar los distintos tipos, el gran abanico que tiene que manejar. Tenemos fotos, tenemos imágenes, videos, películas, archivos de textos,
Y asociado a eso tenemos los permisos, las autorizaciones y las operaciones que podemos realizar sobre cada archivo. Si quiero hacer una lectura, si quiero hacer una escritura, si quiero modificar, cambiarlo de ubicación, si quiero pasar ese archivo de la computadora al pendrive, si luego lo quiero poner oculto, si solamente va a estar habilitado para cierto tipo de usuario. Entonces, esa estructura que se maneja relacionado a los archivos, ¿sí?, es una gestión especial que tiene asignado el sistema operativo. Y ustedes van a ver aquí abajo las distintas estructuras que son como listas, les había mencionado, ¿sí? Una de ellas habíamos nombrado los procesos, ¿sí? Otro elemento especial son los semáforos, que los semáforos son aquellos elementos dentro de la administración y gestión de los procesos que van indicando qué proceso se va a ejecutar en este momento, qué proceso se va a ejecutar luego, cuándo poner a un proceso en estado detenido o en pausa, cuándo se va a reiniciar ese proceso nuevamente. Es como los semáforos del tránsito, vieron, de las calles, que precisamente van indicando eso, cuándo va a permitir el cruce de los autos en un sentido, cuándo va a detener ese tráfico y va a permitir el pase de los peatones. En este sentido, por eso se les llama así a estos elementos, porque van marcando también el tránsito y el manejo de los procesos internamente dentro de la computadora. Después estarán los ficheros, que son los elementos en donde va organizando el sistema operativo, los programas, ¿sí?, los tipos de archivos, ¿sí?, son estructuras en las que va organizando todo lo que tiene que gestionar el sistema operativo. Y bien, ya habíamos mencionado entonces los de los dispositivos, ¿sí?, que hace referencia a toda la administración y gestión de estos periféricos que permiten la entrada y la salida de los datos desde y hacia la computadora. Entonces, observarán que ya aquí la estructura, el funcionamiento de este tipo de estructura orientada a objetos funciona ya de manera distinta a las otras estructuras. Y ustedes también lo habrán observado cuando venían programando de una manera y ahora están empezando a programar orientado a objetos, que ya es otro punto de vista, se maneja de manera distinta ya la codificación de ese sistema. De esta manera también ocurre así en el sistema operativo. Y se llama precisamente así, estructura orientada a objetos, porque la programación de ese sistema operativo ya tiene esta programación orientada a objetos, ¿sí?, que ya está estructurada de la misma manera en que ustedes están programando estos nuevos sistemas. Por eso ya el manejo que ustedes observan ya pasa a ser distinto y todo pasa a ser catalogado como tipos de objetos, ¿sí? Por un lado tendremos los procesos, por otro lado tendremos los archivos, por otro lado los periféricos de entrada-salida y luego los distintos tipos de gestiones que realiza el sistema operativo para todos los elementos, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esta estructura entonces? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, basándonos nosotros en esta última estructura, ustedes tienen que completar, si es que no lo completaron aún, el cuadro comparativo, ¿sí?, en donde ustedes van comparando el funcionamiento de cada una de las estructuras, qué ventajas, desventajas tiene cada una, qué año o década de surgimiento tuvo cada estructura. A mí lo que me interesa de esa parte es que tengan en la cabeza una cronología de qué estructura surgió primero, cuáles surgieron luego, las próximas y cuáles son las que se están utilizando actualmente en los sistemas operativos vigentes. Entonces, ¿hay alguna duda, consulta sobre este tema?
Creo que no. Ok, bien. Bien, entonces hasta ahí sería la parte de sistemas operativos, ¿sí? Que es el segundo tema que nosotros estamos terminando de ver, y podemos empezar a ver el tema que sigue a continuación, que hace referencia al de los procesos, ¿sí? Cuando hablamos de procesos, nosotros tenemos que empezar a distinguir qué diferencia existe entre proceso y programa. ¿Para ustedes es lo mismo o se trata de dos cosas distintas? Son distintos, profe. ¿Me podés indicar por qué pensás vos o...? Sí, porque el programa sería como el conjunto de todas las instrucciones, digamos, son todas las instrucciones, digamos, que la computadora puede llegar a ejecutar, y el proceso es cuando la está ejecutando, pero de a una, ¿puede ser? Algo así, sí. Ahí lo que vos estás marcando es una de las diferencias principales entre programa y proceso. Cuando hablamos de programa, hablamos de ese conjunto de instrucciones o de comandos, pero que están en reposo, que no están haciendo nada. Ustedes, por ejemplo, imagínense en el icono del Word en el escritorio. Existe. ¿Se está ejecutando? No. ¿Cuándo ese programa pasa a ser proceso? Cuando yo, usuario, hago doble clic sobre el icono del Word. Entonces, en ese momento sí, ese programa se está ejecutando, es un proceso, ¿sí? En ese sentido, entonces, programa hace referencia siempre a lo pasivo, a lo que está en estado de reposo. Y proceso hace referencia al estado de activo, a lo que se está ejecutando, a lo que se está accionando. Ese conjunto de instrucciones, de comandos que tiene ese programa, pero que está haciendo uso en ese momento la computadora. Entonces, ahí está la diferencia principal entre lo que es programa y proceso. Y podemos marcarla bien a partir de la definición que tenemos de proceso. Un proceso o tarea es la actividad que resulta de la ejecución de un programa con sus correspondientes datos en un procesador secuencial. Entonces, de esta definición, ¿cuál es la palabra clave? Ejecución. Que cuando un programa se está ejecutando es un proceso, o sea, tiene que existir ahí el estado de ejecución, ¿sí? Y por el otro lado, que ese procesador está procesando, valga la redundancia, ese proceso, ¿sí? Por eso se llama proceso, porque es el programa que se está procesando, se está ejecutando. El procesador está haciendo uso de ese proceso. Y luego nos menciona, un proceso debe considerarse como un programa en ejecución. Entonces, ¿ven? Es como que se trata de lo mismo en cierto sentido, pero desde dos estados distintos, que el programa está en reposo y que el proceso es ese programa, pero ejecutándose. Es una actividad activa, tiene un dado estado en un cierto instante. Y ahí también nos marca una diferencia fundamental, que el proceso tiene un estado, en cambio el programa no. ¿Recuerdan cuando nosotros habíamos visto el detalle del administrador de tareas, que les aparecía todos los procesos y los estados que podían tener los procesos en un momento? ¿Sí? El estado de ejecución, el estado de detenido, ¿sí? Y precisamente esa es una de las características que tiene un proceso, que tiene un estado, que ya vamos a ver después cuáles son. Por eso aquí nos marca de que el proceso tiene un estado en un cierto instante, que en un momento ese proceso puede estar en estado de ejecución,
en otro momento puede estar como bloqueado, en otro momento puede estar disponible, ¿sí? Va cambiando, puede ir cambiando de estados. Sin embargo, acá nos dice, el programa es una entidad pasiva, ¿sí? Entonces, ¿se entiende bien la diferencia? Estamos hablando de programa, pero programa, propiamente dicho, es una entidad pasiva, ¿sí? No está realizando ninguna actividad. En cambio, el proceso es ese programa, pero que se está ejecutando, se está manifestando en la computadora, ¿sí? Está haciendo uso del procesador, está recibiendo una porción de memoria RAM, ¿sí? Para poder procesar, y ese proceso comenzó a activarse, comenzó a procesar por dos razones. O fue convocado por el usuario, ¿sí? Si yo hice doble clic sobre un programa para abrirlo, por ejemplo, o un proceso fue convocado por el sistema operativo. Por ejemplo, se está ejecutando un proceso, ¿sí? Y ese proceso provoca que otros procesos internos de servicio o procesos auxiliares sean activados, ¿sí? No sé, por ejemplo, mando la impresión de un archivo, ¿sí? Ese es un proceso, pero ese proceso ocasiona que se ejecuten varios procesos internos. Por ejemplo, un proceso se ejecutará, será el que chequea si la impresora está enchufada. Ese proceso no lo tengo en cuenta yo usuario, no me doy cuenta que se ejecuta, pero existe y se ejecuta, pero ha sido convocado por el sistema operativo. ¿Pero por qué? Porque yo como usuario convoqué primero que empiece a ejecutarse el proceso de impresión, ¿sí? Esas son las diferencias fundamentales, entonces, entre proceso y programa. ¿Se entiende? Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia? Sí, sí se entiende. Bueno, buenísimo. Después empezamos a ver cuáles son los componentes, los elementos por los cuales está conformado todo proceso. Van a distinguir tres partes fundamentales. Por un lado van a tener el código ejecutable, ¿sí? Nosotros hablamos de que un proceso es un programa en ejecución. Y sabemos que un programa es un conjunto de instrucciones, de comandos. O sea, es toda esa serie de líneas que ustedes programan, que ustedes escriben en C#, en CSS, en cualquier otro lenguaje de programación. Todas esas líneas es el código ejecutable de ese proceso, ¿sí? De ese programa cuando se ejecuta. Esa es una parte, un componente que se da en cualquier programa, sistema operativo, una página web, una aplicación de celular, cualquier programa, ¿sí? El código ejecutable. Después están los datos. Por un lado van a estar todos los datos que ese proceso utilice durante su ejecución. Si nosotros hablamos de un sistema de inscripción de alumnos, ¿sí? ¿Qué datos, por ejemplo, va a utilizar ese sistema? Los datos del alumno, los datos de la carrera, los datos que declare de las materias en las cuales se va a inscribir ese alumno, y a su vez va a utilizar todos los datos internos que maneje ese proceso. Por ejemplo, toda la declaración de variables, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a declarar las variables dentro de ese programa, el nombre de la base de datos con la cual, por ejemplo, va a estar conectado ese sistema, si declaro algún tipo de almacenamiento para que donde se van a almacenar los datos, todo eso va a corresponder al bloque de datos que va a manejar ese proceso. Y luego estará el contexto de ejecución, ¿sí? Que hace referencia a toda la información que tiene que saber el sistema operativo para ejecutar ese proceso.
Y en resumen es como el listado de requisitos, ¿sí?, que tiene el proceso y que le informa internamente al sistema operativo para que pueda ejecutarlo de manera correcta, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando ustedes bajan, quieren instalar un programa nuevo, ¿sí? Lo primero que hacen, se fijan en los requisitos, si es compatible con el sistema operativo que ustedes tienen, si qué cantidad de memoria necesita que tenga libre la computadora, qué cantidad de memoria libre en memoria secundaria, en disco, para que puedan bajar este programa. Es entonces ese contexto de ejecución, esa serie de requisitos que necesita el proceso para que se pueda ejecutar. Esos son los 3 componentes que se repiten para cualquier tipo de proceso: código ejecutable, datos y contexto de ejecución. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el ciclo de vida de un proceso? ¿Sí? Todo proceso empieza precisamente cuando se crea ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, el programa que ustedes están programando, que ustedes están creando, ¿sí? Ustedes están programando, están escribiendo esa serie de instrucciones, esa serie de comandos. Cuando ustedes terminaron, ¿sí?, ese sistema ya funciona, ahí ingresó en el estado de new, de nuevo, ¿sí?, que es cuando se crea ya ese programa. Y a lo largo de su ejecución, de la ejecución de ese proceso, puede pasar por varios estados. Los estados de un proceso es una característica fundamental, ¿sí?, y puede pasar por distintos. ¿Cuáles son los estados que puede tener un proceso? Por ejemplo, puede tener el estado de ejecución, ¿sí?, que es el que hemos escuchado varias veces. Ejecución o running, ¿sí?, que es el término en inglés. Ustedes van a ver que para cada denominación de estado del proceso también está su término en inglés. En el estado de ejecución, el proceso está haciendo uso de la CPU, de la unidad central de procesamiento. Por eso se llama precisamente proceso al programa, porque en ese momento se está ejecutando. El procesador está haciendo uso el proceso está haciendo uso del procesador, por eso se llama así, de ejecución. Después, otro estado que puede tener un proceso es el de bloqueado, el de bloque, como el término en inglés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un proceso está en estado o puede estar en estado de bloqueado? El proceso en ese momento está esperando que algún evento ocurra o que termine de realizarse un determinado evento. Acá, por ejemplo, les dice, por ejemplo, la finalización de una lectura en un dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Ustedes, cuando utilizan un pendrive o una tarjeta de memoria, ¿sí?, en la computadora, no es que automáticamente cuando insertan el pendrive, ¿sí?, les aparece automáticamente el contenido de esa unidad de almacenamiento, sino que hay como una espera, hay como un pequeño tiempo que se toma el sistema operativo, ¿verdad? En reconocer la unidad de almacenamiento, qué unidad se trata, ¿sí?, de qué tipo es, si es de 2.0 o de otro tipo, qué capacidad de almacenamiento tiene, empezar a reconocer las carpetas y los archivos que tiene ese pendrive, o si se trata de un pendrive que no tiene ningún archivo. Ese tiempo que se demora en ir identificando todo lo que tiene el pendrive, por ejemplo, en ese momento está bloqueado el proceso que inició la lectura del pendrive,
porque tiene que esperar que termine de identificar todo lo que corresponde a esa unidad de almacenamiento. Y recién cuando ya terminó el reconocimiento, que ya la computadora muestra la cantidad de gigas que tiene esa unidad, la descripción de todas las carpetas, todos los archivos que tengo y demás, ahí ya recién vuelve a estar disponible ese proceso de lectura, ¿sí? Porque ya terminó. O también, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, por ahí pasa que ingresan a cierta parte del disco y se toma su tiempo, ¿sí? El sistema operativo para terminar de leer y de mostrarles todo el contenido de carpetas y de archivos que tiene esa partición de disco. Y en ese momento ustedes no pueden hacer nada, tienen que esperar que se terminen de actualizar, que se terminen de identificar todas las carpetas y recién después de un tiempo les muestra el contenido total. A eso se le llama, en esos casos, por ejemplo, que el proceso está bloqueado, que tiene que esperar que termine de ocurrir, de ejecutarse un evento para que vuelva a estar disponible o se ejecute de nuevo. ¿Sí? Y precisamente esto nos lleva al otro estado que puede tener un proceso, que precisamente es el de disponible o ready en inglés. Cuando un proceso está disponible, acá se menciona que el proceso está en condiciones de utilizar la CPU. Sin embargo, debe esperar porque otro proceso está haciendo uso de ella. Acá mencionamos siempre que existe el multiprocesamiento, que varios procesos se están ejecutando al mismo tiempo, pero que solamente hay un procesador. Entonces, es como que cada proceso tiene su turno, tiene asignado su porción de tiempo en que va a hacer uso del procesador, ¿sí? Pero cuando un proceso quiere ejecutarse y el procesador está ocupado, está ejecutando otro proceso, tiene que esperar que termine la ejecución de ese y recién ahí, luego, va a empezar a ejecutarse ese proceso. Es como cuando ustedes mandan a imprimir un archivo. Si se trata de una impresora en red, ustedes tienen que esperar que se terminen de imprimir los archivos que mandaron sus compañeros de oficina y recién después, cuando todos esos archivos que están antes se terminan de imprimir, empezará a imprimirse el que mandaron ustedes, ¿sí? Porque solamente puede imprimir un archivo a la vez, ese periférico. Bueno, de esta manera también es así en la ejecución del proceso. Solamente en un momento puede ejecutar un proceso por vez. Cuando termine de ejecutarse, ¿sí? De ahí empezará a ejecutar el proceso que sigue, ¿sí? Y acá les aparece un diagrama en donde les va mostrando la transición que puede existir entre los estados de un proceso. Todo proceso puede tener estos 5 estados, chicos. El de new, ready, running, waiting y terminado o finalizado en inglés. El estado de new habíamos dicho que es cuando el proceso se crea, ¿sí? Cuando se está creando ese proceso y ya empieza para su, digamos, su ciclo de vida. Luego, cuando ese proceso nuevo es admitido por el sistema operativo, ¿sí? Para que empiece su procesamiento, ese proceso estará disponible, estará lo que se dice en inglés ready. Y ahí pueden pasar que ese proceso que está disponible tiene que esperar que el procesador esté ya disponible para que reciba ese proceso que finalmente se va a ejecutar, que ahí ya pasa a ser o a estar en el estado de running, ¿sí? De ejecución.
Y cuando cuando un proceso finalmente está en ejecución, está en el estado de ejecución, puede pasar varias cosas. Quizás pase de que se transfiera al estado de bloqueado, ¿sí? De waiting, ¿sí? Que ahí está esperando que ocurra algún evento o se tiene que conectar con algún periférico de entrada-salida, ¿sí? Y cuando recién termine de ocurrir ese evento, ¿sí? Ese proceso volverá a estar disponible, ¿sí? Por eso les dice aquí entrada-salida o que el evento, ese por el cual estaba esperando, se completó. O puede ser también que el proceso que se estaba ejecutando, después de un determinado tiempo, pase al estado nuevamente de ready. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando un proceso en ejecución pasa a estado disponible. Pasa cuando el proceso terminó el tiempo que tenía asignado para hacer uso del procesador, ¿sí? Si bien nosotros estamos viendo que en la computadora se da el multiprocesamiento y que varios procesos se están ejecutando al mismo tiempo, pero internamente también, ¿sí? El procesador solamente puede procesar un proceso por vez en ese momento, ¿sí? Lo que pasa es que cada proceso tiene asignado su tiempo de uso del procesador, ¿sí? Y puede ocurrir algunas veces que ha finalizado el tiempo que tenía asignado, ¿sí? De procesador, pero en ese momento sí terminó y tiene que volver al estado disponible porque tiene que dar lugar a otro proceso. Cuando vuelva a estar disponible, cuando vuelva a estar el procesador para que se ejecute ese proceso, ahí sí volverá al estado de ejecución, al estado de running, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un proceso puede pasar del estado de ejecución al estado de disponible. Y otra situación que se puede dar, o la que se da comúnmente, es que cuando un estado, cuando un proceso se está ejecutando, ¿sí? Está en running, ¿sí? Finalizó su proceso, su procesamiento, llegó al final, a la última línea de ese conjunto de instrucciones y el procesamiento de dicho programa terminó, finalizó, ¿sí? Que es el último estado que se conoce como terminated o finalizado, ¿sí? Esa es la transición por la cual puede pasar un proceso en lo que se llama su ciclo de vida, ¿sí? Su ciclo de ejecución. Está en los estados de new, ready, running, waiting y finalizado. ¿Qué estados puede ser que estén o no estén en un ciclo de procesamiento? El estado de bloqueo es el único estado que puede estar presente o no, que se puede dar o no, ¿sí? Pero después, todos los demás estados, el estado de new, el de ready, disponible, el de ejecución y el de finalizado, sí o sí se dan en todos los procesos, cuando todos los procesos precisamente se ejecutan. Y acá otra cosa que tienen que observar es que un proceso, ¿sí? Cuando se lo crea, no pasa directamente a ejecución, que pasa por un estado intermedio de ready, de disponible. ¿Por qué? Porque es una manera en que el sistema operativo tiene de ordenar los procesos, de gestionarlos, de ir organizándolos, ¿sí? Siempre vamos a hacer mención de que estamos hablando del multiprocesamiento. Entonces, tiene que organizar de cierta manera internamente el sistema operativo todo ese conjunto, ¿sí? De procesos que tiene que ejecutarse.
Y una de esas maneras es ir poniéndolos en este estado de disponible, ¿sí? Que es como que están en espera, esperando poder hacer uso del procesador, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo es este diagrama, este esquema de cambios que hay de transición de estados que puede tener un proceso? Sí, se entendió, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, basándonos en lo que ustedes ya escucharon y vieron, ustedes tienen que proponer un ejemplo de algún proceso en ejecución. Puede tratarse de un proceso simple, de un proceso complejo, ¿sí? Pero proceso al fin. Lo que ustedes tienen que hacer en ese ejemplo es ir identificando y ir marcando en qué parte ese proceso va teniendo estos 5 estados, ¿sí? Porque quiero que el ejemplo que ustedes propongan también tenga sí o sí el estado de bloqueo. Entonces, indicar cuando ese proceso está en el estado new, ¿sí? En qué momento luego pasa al estado de disponible, luego si pasa al estado de ejecución, de running, luego que hará la transición de bloqueo, ¿sí? Y después la transición normal nuevamente, que será la de ready, running y terminado, finalizado, ¿sí? Pueden hacer para cualquier proceso, ¿sí? Eso ya lo dejo en manos de ustedes, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que ustedes identifiquen en la ejecución de ese proceso cuando está en el estado new, cuando está en el estado disponible, cuándo realmente se está ejecutando, cuándo pasó a estar bloqueado y cuándo se desbloqueó, en qué momento, por qué, qué evento estaba esperando que ocurra para que ese proceso vuelva a estar disponible y se pueda ejecutar nuevamente. ¿Se entiende? Eso, como ustedes ya saben, lo pueden hacer a mano o en la computadora o directamente como texto en el WhatsApp y lo pasan por el grupo. Entonces ahí tienen 15 minutitos, si les parece, para ir pensando bien el ejemplo, ¿sí? Y lo van presentando por ahí. Ahí yo les paso el diagrama por el grupo.
ustedes ven que en el mismo proceso ocurre esta transición de estados, ¿sí? Y que estos estados pueden ser comunes a cualquier proceso. Aquí vamos a repasar más en qué consistía cada transición para que les vaya quedando más claro en qué consiste, qué ocurre cuando hay esta transición, este traspaso entre un estado a otro. Cuando tenemos el estado de ready a running, ¿sí? Entonces, en ese momento la unidad central de procesamiento se desocupó, ¿sí? O sea, el proceso que se estaba procesando en ese momento terminó y ya el procesador está liberado. Entonces, en ese momento, el procesador selecciona de los varios procesos que están en estado disponible, ¿sí? Cuál va a ser el que va a hacer uso del procesador, ¿sí? Y en ese momento, ese proceso pasa a estar en el estado de running, de ejecución, ¿sí? Esta parte en la cual el procesador tiene que seleccionar de todos los procesos que están en el estado de ready, cuál va a pasar a ser el que se va a ejecutar, ¿sí? Es realizada por el planificador de CPU. Después vamos a ver bien, ¿sí? Que este es un elemento que forma parte de la unidad central de procesamiento, ¿sí? Y que precisamente se encarga de eso, de decidir cuál va a ser el próximo proceso a ejecutarse. Después, la otra transición que puede ocurrir es el de running a ready, o sea, al revés, que se está ejecutando el proceso, pero que pasa a estar disponible de nuevo, ¿sí? El evento que más se repite en este sentido es cuando el tiempo que venía utilizando el procesador, ¿sí? Terminó, ¿sí? Ya no puede seguir ejecutándose. Entonces, tiene que dejar espacio para que se ejecute el proceso que sigue, ¿sí? Y en ese sentido, cuando vuelva a estar disponible el procesador, ¿sí? Ese proceso volverá a ejecutarse. Pero es lo que yo les explicaba, que cada proceso tiene su tiempo de uso del procesador. Cuando expira ese tiempo, cuando termina, ¿sí? Vuelve a estar disponible, ¿sí? Da lugar a que se procese otro proceso, ¿sí? Y tendrá que esperar su turno, su momento para que se ejecute nuevamente, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando un proceso pasa de running a ready. Cuando un proceso pasa de running a bloqueado, de que se está ejecutando y pasa a estar bloqueado. Un proceso está en ese estado si ha solicitado algún recurso o servicio que lo lleva a esperar por ese recurso o por ese servicio. Aquí nos menciona, por ejemplo, el proceso hace de un system call. System call es cuando yo les mencionaba que es una llamada al sistema. Cuando un proceso convoca algún servicio, algún procedimiento que ejecute el sistema operativo. De eso se trata un system call. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? El proceso hace una llamada al sistema, ¿sí? Para abrir un archivo, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso el sistema operativo pone a ese proceso en estado de bloqueado hasta que se realiza la tarea solicitada, o sea, hasta que se abre ese archivo, ¿sí? Y otorga a otro proceso que está en estado de ready para que haga uso del procesador, la unidad central de procesamiento. O sea, en ningún momento el procesador está libre, siempre está siendo ocupado por algún proceso, siempre se está ejecutando algún proceso en la computadora. Y esta transición de
de que está en ejecución y pasa a estar bloqueado, siempre está asociado a ese evento, a que algo tiene que ocurrir y tiene que finalizar para que ese proceso vuelva a estar disponible para poder ejecutarse de nuevo, ¿sí? Siempre está asociado a la lectura de periféricos de entrada-salida, al tema de la impresora, a cuando estoy dentro de una aplicación y necesito abrir cierto archivo. No sé, por ejemplo, estoy en un Word y justo encuentro un hipervínculo, ¿sí? Que es un enlace a una página y decido abrir ese enlace. Entonces, por esos momentos, hasta que se termine de abrir el enlace a esa página web nueva, ¿sí? Momentáneamente ese proceso estará bloqueado, estará esperando que se termine de abrir y se termine de mostrar la página web, por ejemplo, ¿sí? Después estará la transición de bloqueo a disponible. Esa transición ocurre cuando el evento por el cual estaba esperando el proceso bloqueado ha ocurrido. O sea, ya terminó de ocurrir ese evento, esa lectura de pendrive, esa apertura de la página web, la impresión de los demás archivos para que se empiece a imprimir el archivo que yo mandé. Entonces ya ocurrió ese evento, ahora vuelve a estar disponible nuevamente ese proceso. ¿Se entiende, chicos, entonces bien cómo es esta transición que hay entre un proceso, entre los distintos estados? Ok, entonces, los que les faltó presentar, ¿sí? Lo van subiendo por el grupo, ya saben entonces cómo lo tienen que hacer y vamos a seguir viendo procesos, ¿sí? La clase que viene. Vayan por favor leyendo, acompañen las clases que les voy explicando con la lectura, con que ustedes vayan leyendo la unidad de procesos, así a ustedes les va resultando más fácil también toda esta parte que ya es mucho más técnica, mucho más específica y ya más en detalle de lo que son los procesos y este contenido de la materia. Profe, mande el Power. Sí, ahí lo pasé en el Drive, ya está subido en el Drive. Si querés, reenvío el enlace. Sí, por favor. Bueno, ok. Bien, chicos, entonces será hasta la clase que sigue, ¿sí? Si puede poner, profe, el enlace del Drive en la descripción del grupo. Ah, bueno, ya lo voy a poner. Profe, Sí, ¿esta materia es promocional? sí, eso había explicado al comienzo. Sí, nosotros ya establecimos la fecha de los parciales, ¿o no? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces fijemos ahora, estamos todavía todos, cuáles van a ser las fechas de los parciales, ¿sí? Ustedes vayan anotando, de todas maneras yo les voy a pasar el detalle por el grupo. El primer parcial sería, estamos 13 de septiembre, ¿sí? Acá. Nosotros tenemos lunes y miércoles. Bien, entonces el primer parcial va a ser el 4 de octubre, que es lunes 4. La recuperación de...
¿Cómo, profe? El primer parcial va a ser lunes 4 de octubre. La recuperación va a ser miércoles 6 de octubre. ¿Qué temas van a ir en el primer parcial? Software, sistemas operativos y procesos. Bien, veamos ahora el segundo parcial. El segundo parcial va a ser el 24 de noviembre, miércoles 24 de noviembre. Y la recuperación de ese segundo parcial e integral va a ser el lunes 29 de noviembre. ¿Qué temas van a ir en el segundo parcial? Administrador de memoria, redes y sistemas distribuidos y sistemas de archivos. Profe, ¿puede repetir los temas? Del segundo, Sí. administrador de memoria, redes y sistemas distribuidos, y sistema de archivos. Bien, entonces yo les estoy pasando por el grupo cómo quedaron las fechas, ¿sí? Así ustedes ya lo van teniendo agendado cada fecha con tiempo. Bien, ya les voy pasando entonces por el grupo, chicos, ¿sí? Bien, Bien, profe. profe. Bueno, nos conectamos el miércoles. Muy bien. Nos vemos, profe. Hasta Nos vemos, luego. chicos. Profe.